Bienvenido. El mes de noviembre ha estado corriendo aparentemente muy rápido y ya estamos a 8 días, una semana, para nuestra fecha final de recoger nuestras cajas de Operation Christmas Child. Qué bueno poder contar con la generosidad de cada uno de ustedes que ha propuesto en su corazón enviar este mensaje de amor, uniéndonos a esta gran organización a fin de hacer de que el mensaje del Evangelio y el amor de Dios llegue a corazones muy necesitados. Por eso quiero darte las gracias por tu compromiso, por tu generosidad. Gracias por todo tu respaldo. Gracias por este tiempo en que como familia en Crossbridge podemos unirnos a hacer de que este esfuerzo alcance fronteras inimaginadas. Gracias también por todos aquellos que durante este tiempo han sido muy constantes, muy fieles en sus donaciones a través del internet, a través de la página web o aquí presencialmente en nuestros servicios. Gracias porque todo esto se debe a la generosidad de Cristo con la cual Él se ha ofrendado para nosotros. Yo hoy quiero orar contigo e invitarte a que aún tienes tiempo para en estos últimos 8 días terminar de preparar tus cajas y orar para que llegue a algún hogar donde alcance a un niño y donde le exprese el amor de Dios y su vida sea transformada por las verdades del Evangelio. Ora conmigo. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das cada año de unirnos, Señor, a esta organización que tiene en su corazón poder ayudar a niños necesitados en el mundo entero. Gracias por la generosidad de cada persona que contribuye con nosotros. Gracias, Señor, por el esfuerzo, por la dedicación y por el amor que colocan. Oramos para que tú bendigas y cada una de estas cajas tú las hagas llegar a algún sitio especial donde transformen vidas, donde las vidas puedan ser impactadas. Señor, permítenos aprovechar estos últimos 8 días para que si aún no las tenemos listas podamos apurarnos y el día 22 podamos juntos en una gran celebración orar dedicándote a ti, Señor, estas ofrendas de amor para estos hogares. Gracias por tu generosidad, Señor. Gracias por darnos a nosotros. Gracias porque tú en primer lugar te has dado a nosotros para que nosotros también podamos darnos a los demás. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te pedimos que nos dirijas, Padre, durante todo este servicio. Toma el tiempo de la alabanza, de la adoración y guíanos también en la meditación de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado. Amén. ¿Sabías que cuando empacas una caja de regalos de Operation Christmas Child para un niño en necesidad, estás compartiendo el evangelio de salvación con ese niño? Y tu caja de regalos es solo el inicio de la multiplicación del evangelio alrededor del mundo. Ella es Ángela, le encantó su caja de regalos, pero lo que la llevó a los pies de Cristo fueron las palabras del folleto El Mejor Regalo. Ella leyó este folleto a su familia y todos empezaron a asistir a la iglesia y ahora son seguidores de Jesús. La influencia de Ángela continúa multiplicándose mientras comparte su nueva vida con amigos y su comunidad. Shukran es un niño de 12 años de Malawi. Después de recibir su caja de regalos, fue invitado a participar del programa de discipulado La Gran Aventura. Ahora, Shukran es un seguidor de Jesús y está compartiendo de su fe. Dios lo está usando para multiplicar el evangelio a sus amigos y familiares. Incluso lo llaman Abusa, que significa pastor. Muchas iglesias se han plantado alrededor del mundo a causa de Operation Christmas Child. En Fiji, el pastor Wise organiza la distribución de cajas de regalos y las clases de la Gran Aventura. La familia de uno de sus estudiantes ofreció una propiedad para plantar una nueva iglesia. Ahora se han plantado 4 iglesias en ese país. Multiplicación. Así es como el cuerpo de Cristo está creciendo a través de Samaritan's Purse y Operation Christmas Child. Y esto inicia en tu mesa al empacar una caja de regalos. Involúcrate donando, orando y sirviendo como voluntario en Operation Christmas Child.
Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, y tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, he estado herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. A Dios acudí, mi angustia escuchó, de aguas profundas me rescata. Llegó mi clamor a su palacio de cal.
favor, acompáñeme orando, ya que vamos a entrar en este momento a meditar en la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos revela quién eres tú, tus propósitos, tu voluntad. Y a través de ella, Señor, podemos conocer también cómo es que tú te relacionas con nosotros, tus planes. Bendícenos en esta mañana, dirígenos en ella y háblanos. Y como siempre, rogamos que Cristo Jesús sea exaltado. En el precioso nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. En esta mañana yo quisiera iniciar haciéndote algunas preguntas. ¿Cuáles son los propósitos que mueven tu vida, que te motivan? Si te preguntara cuáles son las 3 metas más importantes que tú anhelas alcanzar, ¿sabrías identificarlas fácilmente? ¿Podrías decírmelas sin pensar mucho? ¿Cuál es la visión que conduce tu vida? ¿Cómo te visualizas hacia el final de tu vida? ¿Dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar? Permíteme hacerte una pregunta más que considero que es la más importante de todas esas preguntas que he querido formularte. En esa visión, en esas metas que quieres alcanzar, en los propósitos que te motivan, se encuentra el propósito por el cual Dios nos implementó con su Santo Espíritu. Quiero, mediante el libro de Hechos de los Apóstoles, como se llama en la versión en español, quiero mostrarte que Dios nos ha equipado con su Santo Espíritu, con el propósito de que nosotros podamos comunicarnos con la comunidad, conectarnos, servirles y a la vez glorificar a Dios comunicando este glorioso mensaje del Evangelio. El tema de hoy justamente tiene por título Equipado para impactar. Y Dios nos ha equipado con su Santo Espíritu. Jesús, antes de ascender a los cielos, le prometió a los discípulos no dejarlos solos y enviarles al Consolador, al Paráclito. Cuando tú comienzas a leer el libro de los Hechos, rápidamente en el primer capítulo te das cuenta que ahí hay un relato que nos dice que en la mente de los discípulos, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, ellos estaban centrados en otros asuntos, en otros intereses diferentes al propósito central que Cristo quería imprimir en el corazón de ellos. Pero también es impresionante en la medida que vamos avanzando en el libro y encontramos su desarrollo, cómo Dios por gracia y soberanamente dirigió a la iglesia cristiana del primer siglo e hizo que ellos incorporaran este propósito en sus vidas y que fueran orientados por él. Voy a leer los primeros 8 versículos del capítulo número 1. Voy a irme deteniendo en algunos de ellos para dar unas cortas explicaciones. Dice así Hechos 1, del 1 al 8. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El autor se está refiriendo al Evangelio de Lucas. Ese es el primer libro, el primer tratado que fue dirigido a este personaje llamado Teófilo. Y ahí el autor, que es Lucas, trató con la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo en su ministerio público, todo lo que él dijo e hizo hasta que ascendió a los cielos. También se nos menciona que antes de ascender, Jesús dio instrucciones. Otras versiones dice dio mandamientos, lo cual nos deja ver que antes de ascender Jesús dejó un encargo, una misión, una tarea para que sus discípulos la llevaran a cabo. Nos especifica que estas órdenes o estas instrucciones fueron dadas por Jesús por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue el conducto, fue el medio, lo cual fue una constante en la vida del Señor. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo fue guiado por el poder del Espíritu Santo.
Acompáñame leyendo ahora los versículos 3 al 5. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí quiero resaltar dos aspectos muy importantes. En primer lugar, en la mente de los discípulos, Jesús hizo todo lo posible por eliminar toda duda respecto a su resurrección. Jesús les dio pruebas convincentes de que Él estaba vivo después de que había muerto en la cruz. La versión Reina Valera nos dice que son pruebas indubitables, lo cual quiere decir que son pruebas que no se pueden negar, de las cuales no se puede dudar. El término en el original griego es tekmerion, y la idea que esto tiene es la de un testigo que está en la capacidad clara de definir lo que es un hecho. Cuando un testigo tiene un criterio de certidumbre. Jesús estableció entonces en la mente de sus discípulos que su resurrección era un hecho innegable, mucho más allá de cualquier duda. Esto fue un aspecto crítico para el cumplimiento de la misión que Él les había encargado. A su vez, este aspecto tan crítico estaba en total conexión con el segundo aspecto que yo quiero resaltar: la orden de esperar al Espíritu Santo. La orden de esperar el descenso del Espíritu Santo. Ellos tendrían que ser identificados, tendrían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Era tan importante también esta orden que se les dijo que no se fueran de Jerusalén. Aunque no tuvieran dudas ya de la resurrección, no debían comenzar a hablar del evangelio ni comenzar a hablar de la resurrección hasta que fueran investidos con poder por el Espíritu Santo. Así que en este periodo de espera, desde la ascensión de Jesús hasta que el Espíritu Santo fuera derramado, viniera, ellos debían centrar su mente en esperar ese aspecto, en concentrarse allí. Esta era la implementación que era necesaria para el feliz cumplimiento de la tarea asignada. Sin embargo, cuando leemos el versículo 6, uno nota que la mente de los discípulos todavía está ocupada en otros intereses diferentes a este propósito que Jesús ha querido imprimir en el corazón de ellos. Hay otros asuntos que de alguna manera podríamos decir parecieran que tenían mayor enfoque para los seguidores de Jesús. Por eso voy a leer el versículo 6, pero también la respuesta de Jesús, impresionante, en los versículos 7 y 8. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero, me fascina ese pero ahí. Ese pero va a anticipar algo muy importante. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué interesante respuesta la del Señor Jesús. Les dijo: no les toca a ustedes enfocarse en cuándo Dios le va a devolver la supremacía del reino, sentando al rey anunciado, esperado. Ese no debe ser el foco de su atención. Pero en lo que sí deben enfocarse, les dijo Jesús a través de ese pero, es que ustedes van a ser implementados para poder impactar
la vida de las personas en la comunidad. Ustedes van a ser revestidos de poder para poder servir a la comunidad, para conectarse con los demás, para poder comunicar este evangelio que transforma la vida. Cuando uno lee todo el libro de los Hechos, rápidamente se da cuenta que es el fiel desarrollo de lo que Jesús dijo en el versículo 8 de este primer capítulo. Es como el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta lo último de la tierra conocido en esa época. Cómo pasó por Judea, por Samaria, cómo alcanzó al mundo gentil habiendo venido desde la cultura judía. Yo me atrevería a decir que este verso 8 en este primer capítulo es la brújula de navegación para este libro. Es la ruta a seguir en el mapa. Es el anuncio anticipado de la estrategia que Dios iba a llevar con el nacimiento y el crecimiento de su iglesia hasta alcanzar lo último de la tierra conocido en esa época. Es la promesa que tiene su fiel cumplimiento en el desarrollo de todo el libro. Sin embargo, al igual que estos seguidores de Jesús en el capítulo 1 de Hechos, la iglesia hoy en día hay veces ha estado tan ocupada, tan enfocada en otras cosas, que en muchas ocasiones ha estado desenfocada de tener como su principal interés el mismo que Jesús quería que sus discípulos tuvieran. Cuando la mayoría de los creyentes hoy en día leen el libro de los Hechos, lo que más les llama la atención, lo que más los cautiva, son los detalles del descenso del Espíritu Santo en Jerusalén, en Samaria, en los gentiles. Cuando la mayoría de los cristianos hoy en día leen estos relatos, se centran en estas expresiones que cautivan definitivamente la atención, pero se olvidan de preguntarse el por qué y el para qué vino. Porque lo que Jesús quería hacer era implementar a su grupo discipular. Y tal implementación nos ha alcanzado durante todos los siglos a la iglesia por siempre. Porque la presencia del Espíritu Santo, una vez que fue derramada, se quedó en medio de nosotros, de cada corazón que ha sido regenerado. La iglesia actual desea más que se repitan las manifestaciones del descenso del Espíritu Santo que imitar el impulso y el arrojo que esto produjo para la iglesia del primer siglo. Es como decir que estamos más interesados en la envoltura que en el contenido del regalo. Hay veces estamos más entretenidos en la apariencia cuando el poder está en el regalo que nos fue dado, en lo que nos implementó para poder comunicar hasta el carácter de Cristo en medio de la comunidad. Permítanme de una manera muy rápida, muy panorámica, mostrarte cómo el versículo 8 del capítulo 1 es el centro, como te dije, es la brújula de navegación para todo este libro. Los capítulos 1 al 7 se nos habla del descenso del Espíritu Santo en Jerusalén, específicamente en el capítulo 2. Pero ahí nos habla del nacimiento y del crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Los capítulos 8 y 9 nos hablan del recibimiento del Espíritu Santo en Samaria, específicamente el capítulo 8. Pero en ese contexto se nos habla de la expansión del evangelio hacia las regiones de Judea y Samaria. Los capítulos 10 al 12 hablan del descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles. Y se nos narra allí la predicación en Cesarea y el nacimiento de la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía. Y por último, los capítulos 13 al 28 nos hablan del Espíritu Santo enviando a Bernabé y a Pablo a la misión, a la tarea que Jesús había encargado a cada uno de sus discípulos. Y encontramos el alcance del evangelio al resto del mundo, el cumplimiento fiel
de Hechos 1:8, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La manifestación del Espíritu Santo en Jerusalén, en Samaria, con los gentiles, tuvo algunas características similares, pero otras diferentes. Por ejemplo, en Jerusalén, solamente ahí se dieron una especie de flamas, de llamas de fuego y un sonido de un viento fuerte, un viento recio, que no se repitió en ninguna de las otras experiencias. No se nos dice cuáles fueron las características de esta experiencia en Samaria. Simplemente se nos dice que allí no había descendido el Espíritu Santo, que nadie lo había recibido y que fue necesario que por la imposición de las manos de los apóstoles, Pedro y Juan, la gente lo recibiera. Suponemos que hubo alguna manifestación exterior, pero no se nos dice cuál. El descenso del Espíritu Santo por primera vez a un grupo de gentiles en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, repitió la manifestación de hablar en otros idiomas que la gente no conocía, que la gente no había estudiado, lo mismo que había ocurrido en Jerusalén. Y también en el capítulo 19 se nos habla de una experiencia similar de personas que provienen de la fe judía y que ahora estaban comenzando a abrazar por fe a Jesús como el Mesías anunciado. Aunque el libro de los Hechos, como libro histórico, nos narra los acontecimientos, nos narra los sucesos, su enfoque, su énfasis no se encuentra en las manifestaciones del descenso del Espíritu Santo. Su enfoque, su énfasis se encuentra en el resultado, en el hecho de haber sido implementados. Su enfoque se encuentra en el hecho de que el Espíritu Santo quedó morando permanentemente en el corazón de los creyentes, haciendo que la ausencia física de Jesús fuera lograda, transformada a través de la presencia del Espíritu Santo ahora en el corazón de ellos. En Cristo hemos sido implementados por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de comunión con Dios, para vivir una vida de servicio hacia la comunidad y poderlos impactar, para vivir una vida de servicio a Dios y para dar testimonio de este evangelio. El énfasis, querido amigo, está en el versículo 8 del capítulo 1. Poder para anunciar el evangelio. La expresión llenos del Espíritu Santo en este libro, si conté bien, si no me equivoqué, aparece 10 veces en el libro. Y aparecen otras expresiones relacionadas con el Espíritu Santo 34 veces más, como poder, como ungir, derramamiento, promesa, don del Espíritu, testimonio, recibir o dar el Espíritu, fortalecidos, el caer o el venir, el ser bautizados, el hablar, el decir o el entender por el Espíritu. Y muchos términos más, para un total de 44 referencias directas que nos están hablando de este propósito de que la iglesia fuera implementada, para que el ministerio de Jesús continuara en medio de la comunidad, aunque Él no se encontrara físicamente. Una de las grandes diferencias y hasta discusiones que existen hoy en día en medio de nosotros los cristianos es si ese don de hablar en un idioma que la persona no conoce, no ha estudiado, si está vigente o no está vigente. Y aunque es una discusión importante y necesaria, no debe hacernos perder de vista cuál es la enseñanza que tal manifestación en el libro de Hechos nos comunica. ¿Qué debemos aprender al leer la narración de estas manifestaciones? Hechos 2, del 6 al 8, y luego saltando al versículo 11 dice: hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Salto al versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El relato nos está diciendo que de 15 regiones diferentes, incluyendo a los cretenses y a los árabes, de 15 idiomas diferentes, había personas en ese momento en Jerusalén que escuchaban en su propio idioma natal las maravillas de Dios. Lo que esta señal realmente nos está comunicando es que la intención de Dios era de que el mensaje del evangelio desbordara las fronteras de Israel, de que no se limitara simplemente a la nación de Israel. Era de una manera clara un comunicado de que este mensaje tenía que alcanzar al mundo entero y ser comunicado a toda raza, a toda nación y en todo idioma. Esta señal en el primer siglo, cuando ocurrió allí en Jerusalén y luego en Samaria y luego con un grupo de gentiles, lo que hizo fue que rompió el paradigma de pensar que la salvación solamente era para la nación de Israel. Pedro lo expresó posteriormente de una manera muy clara cuando le comunicó el mensaje al grupo de gentiles en la casa del centurión romano llamado Cornelio. Hechos 10:34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Yo no quiero que usted pierda el enfoque. No quiero que usted deje de ver la importancia de la enseñanza que tiene el libro de los Hechos. Cada verdadero cristiano, cada verdadero creyente ha sido implementado por el poder del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo, según nos lo enseñan todas las cartas del Nuevo Testamento. Como hemos sido implementados para poder comunicar el evangelio, el mensaje, porque este es un mensaje que produce el mayor impacto en la vida de las personas. La comisión, el llamado de la iglesia es a no quedarse encerrada en las 4 paredes del edificio, sino a conectarse con la comunidad, a servir a la comunidad, a salir y transmitir aquello que ha sido de impacto para nosotros, comunicárselo a los demás. Porque este es un mensaje que la misma Biblia dice que es poder de Dios para salvación. Pablo le explicó a los creyentes de Corinto que el hablar el don de las otras idiomas que la persona desconocía y que era recibido de una manera sobrenatural, no era una señal para los creyentes, sino que era una señal para los incrédulos. Qué curioso esto. La gente había oído, la gente sabía que Israel se autodenominaba nación escogida por Dios, pueblo apartado por Dios. Pero ahora estaban escuchando a los mismos israelitas hablarles en el idioma natal de todas estas personas que no pertenecían al pueblo de Israel y estaban escuchando acerca de las maravillas de Dios. El mensaje que esto comunicó era que Dios los estaba invitando, los estaba incluyendo a ellos también, que Dios había venido a implementar a su iglesia para impactar al mundo entero, que el ministerio del Señor Jesús, que hizo durante 3 años y medio, limitado a la nación de Israel, ahora tenía que desbordarse y alcanzar al mundo entero. Querido amigo, el énfasis de la Biblia no son las manifestaciones en cuanto al descenso del Espíritu Santo en sus diferentes ocasiones. El énfasis que tiene la Biblia es el resultado, la presencia, la permanencia del Espíritu Santo como sello distintivo de que pertenecemos a Dios.
Aquí lo importante no es el cómo, sino el por qué y el para qué. Romanos 8:9 nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El tener al Espíritu Santo es lo que nos garantiza que pertenecemos a Jesús, que hemos nacido de nuevo. Efesios 1:13 nos dice: en Él ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es el Espíritu Santo quien nos ha convencido de nuestra necesidad, nos ha hecho conscientes de nuestro pecado, de nuestra culpa, de la necesidad del perdón, y nos ha traído mediante la fe y el arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús. Todo esto ha sido una gracia dada por Dios, ha sido una promesa que Dios ha cumplido. ¿Cuál es la invitación en el día de hoy? ¿Cuál es el desafío que deberíamos asumir al estar leyendo estas páginas del libro de los Hechos? Como verdaderos creyentes en Cristo, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos el templo, el lugar de su habitación, el lugar de su morada. Por lo tanto, tenemos el poder de Hechos 1:8, porque ese poder emana de la tercera persona de la Trinidad. Hemos sido implementados para caminar en comunión con Dios, pero para caminar en relación también con la comunidad, para untarnos de la comunidad, para ir y escuchar al necesitado, para ir y orar por el que está clamándole también a Dios. Hemos sido implementados para comunicar el carácter y el evangelio de este reino. No hay razón, querido amigo, para desaprovechar esta bendición viviendo desenfocados, sin tener como parte de nuestra prioridad el dar testimonio de Cristo. Yo quiero invitarte a que luego tomes un tiempo al finalizar este servicio, tomes un tiempo y te leas los versículos finales del capítulo 11 de Hechos. Ahí se nos narra cómo la primera iglesia gentil, la iglesia de Antioquía, cuando se le anunció que vendría un tiempo de necesidad, de calamidad, de escasez, dice el texto, un tiempo de hambruna, no pensaron solamente en ellos. Normalmente lo que una persona haría si le anuncian que el próximo año, si nos dijeran que a partir del año 2021 va a venir una tremenda recesión y una tremenda escasez, más de una persona lo que haría sería aprovisionarse, llenaría su alacena de enlatados para asegurar su sobrevivencia. Pero la iglesia de Antioquía no hizo eso. En medio de una necesidad, lo que hizo fue donarse, entregarse y dar de sus recursos para ayudar a la comunidad. Eso es el entendimiento de que hemos sido implementados por el Espíritu de Dios para que el ministerio de Cristo Jesús siga corriendo a través de nosotros. No te olvides de leer estos versos finales del capítulo 11. Te invito a hacer del encargo de Cristo parte de tus metas más importantes en tu vida. Te animo a que la visión que guíe tu vida esté enmarcada por la llenura del Espíritu Santo. Que cómo te visualices hacia el final de tu vida sea el resumen de un recorrido de caminar cada día en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Estimado amigo, ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia que la Biblia nos da, es una orden.
En la carta a los Efesios está claro ese mandato. No es posible tener comunión con Dios. No es posible agradarle. No es posible servirle. No es posible servir e impactar a los demás, sino es mediante la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Ser llenos es igualmente una gracia, es por fe, es por confianza en lo que se nos ha prometido en su palabra. Tenemos en Cristo la gracia de haber sido perdonados y aceptados. Tenemos la gracia de contar con la presencia del Espíritu Santo, quien a través de nosotros nos llevará en su poder para que llevemos a cabo el mandato, el encargo de Cristo Jesús nos ha dado en su palabra. Coloquemos cada día nuestra confianza en lo que la Biblia dice, en lo que la Biblia nos ordena, en lo que la Biblia nos promete. Léela, estúdiala con dedicación. El carácter de Cristo será manifestado a través de tu vida y a través de mi vida por medio del fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que Él produce en toda persona que es llena de Él. Como verdadero creyente, habiendo sido implementado por el Espíritu de Dios y mediante el discipulado, mediante el aprendizaje, mediante el pertenecer a los grupos de comunidad, puedes crecer, puedes madurar y en el Señor puedes ir a ser un instrumento para impactar la vida en medio de la comunidad. Si aún tú no eres creyente, si aún no has rendido tu vida, tu confianza solo, única y exclusivamente en la persona y obra de Cristo Jesús, yo te invito a que vengas a Él tal como te llama el Evangelio. Reconoce tu pecado y reconoce tu culpa. Pídele que te limpie con su sangre y Él te dará también de su Espíritu de la misma manera que ha venido a cada uno de nosotros, por su bondad, por su gracia, por su generosidad y no por nuestro mérito. Esta tarea es solo posible en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu, pero es una bendición ser usado para que Dios nos haga instrumentos, que así como Él nos ha impactado con su amor, con su perdón, con su generosidad, nosotros podamos ser usados para impactar a otros a pesar de nuestra limitación, a pesar de nuestra incapacidad. Ora conmigo, por favor. Padre, gracias, porque este libro de los Hechos, vez tras vez que lo leemos, sigue siendo un desafío enorme. Señor, sigue demostrando que esta es una obra sobrenatural, que solo tú la puedes llevar a cabo. Pero gracias, Jesús, porque antes de ascender a los cielos, prometiste para tus discípulos y para la iglesia que el Espíritu Santo vendría. Gracias porque hemos sido implementados con tu generosidad, con tu amor, con tu poder. Gracias, Señor, porque este es el principal propósito, la principal meta que debemos abrazar en nuestro corazón. El poder en medio de la necesidad comunicar tu presencia a los demás. Padre, gracias porque este año 2020 para muchas personas puede ser un año que quieren olvidar a causa de la pandemia, pero para nosotros ha sido un buen año en el cual nos has hecho más conscientes de servir al necesitado, de extender la mano para fortalecer al débil, de orar por el que está dudando, de aconsejar al que está confundido. Señor, gracias porque para eso tú enviaste tu Santo Espíritu. Para eso nos has dejado ejemplo, el registro en este libro de los Hechos, donde tú guiaste a la iglesia
de una manera soberana y extraordinaria para que la iglesia saliera e impactara la vida de los demás. Te pedimos, Señor, que en tu gracia hagas lo mismo con nosotros. Concédenos ser usados para que nuestras vidas en tus manos sean instrumentos. Permítenos que como iglesia, Señor, podamos sinceramente amar a la gente de esta ciudad. Podamos amar a nuestra comunidad. Podamos ser sensibles y no pensar simplemente en nuestra seguridad, porque al fin y al cabo nosotros estamos en tus manos. Y para esto tú nos llamaste. A ti sea toda la honra, toda la gloria. Padre, utiliza este momento, este instante. Si alguien está mirando, está escuchando y aún no te conoce, háblale a lo profundo de su corazón y tráele con tu amor y muéstrale que tú eres Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que en Jesús hay salvación, perdón de pecados, e impacta su vida y transfórmala. Te adoramos y te exaltamos. Amén. Espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel, hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración al Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración al Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es la adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es la adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús
Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en La tumba vigilada fue, en manos sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es, la adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es, la adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí.